Pero lo que vamos a hacer es crear una versión diferente de la aplicación. A ver, ¿en qué opciones de nuestra aplicación hemos utilizado un arreglo? Voy a abrir la aplicación. Es nómina, ¿verdad? A ver, díganme en qué opciones, en qué botones usamos un arreglo de empleados, un arreglo de objetos de la clase empleado. En aleatorios, pues no, ¿verdad? En calcular creamos un arreglo, en el botón calcular. Chequenlo, el botón calcular. Creamos un arreglo ahí para... No, en los ordenamientos, sí, ¿verdad? Ahí, ¿por qué necesitábamos un arreglo de empleados? Porque había que hacer comparaciones entre todos los empleados. Entonces, ahí fue cuando surgió la necesidad de un arreglo. Bueno, el arreglo es un grupo de datos de tipo empleado. Cada empleado encapsula sus propios datos de nombre, sueldo diario, días trabajados, ¿qué más? Horas extras y porcentaje de impuesto. Bueno, ahora vamos a hacer una opción, no porque me lo haya pedido el usuario, sino porque lo vamos a hacer diferente. Realmente para el usuario ya no va a cambiar nada, así se va a quedar. Nosotros vamos a hacerlo de otra manera. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el arreglo de empleados y meterlo a una clase. Eso se, vamos a encapsular el arreglo en una clase. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo comentaba que por qué los promedios de los alumnos no los pusimos en la clase? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué el promedio de calificación no lo pusimos como un método de la clase alumno? Alguien por ahí lo sugirió y yo les dije no, pero ¿por qué no? O es más, ahorita, ¿por qué, por ejemplo, el total de sueldo de los empleados, por qué no lo pongo en la clase empleado? Nosotros tenemos una clase empleado. A ver, aquí está. ¿Sí? Y yo, vamos a suponer que quisiera que se calculara el total en una clase. Pero ¿por qué aquí no sería conveniente poner el total de sueldo de todos los empleados? ¿Por qué? Sí lo dijimos y... A ver, hagan memoria. ¿Por qué si a mí me pidieran un promedio de horas extras de todos los empleados, por qué ese cálculo no lo pondría dentro de la clase empleado? Me piden de muchos empleados, no de un solo empleado. La clase empleado encapsula o abstrae solo un empleado y un empleado no es responsable de calcular lo de otros empleados. ¿Sí? Entonces, aquella ocasión cuando vimos lo de las calificaciones de los alumnos y que nos pedían el promedio, alguien dijo, pues un método promedio en la clase alumno. Y yo les dije, no, es que estamos haciendo la abstracción de un alumno y un alumno no tiene por qué calcular lo de otros alumnos. En todo caso, podríamos tener una clase que tuviera un conjunto, un grupo de alumnos, o sea, un arreglo, y le podríamos llamar salón a esa clase o grupo. Es el mismo caso de aquí. Nosotros podríamos tomar el arreglo y ponerlo dentro de una clase. ¿Cómo podría llamarse esa clase? Bueno, yo lo voy a llamar empresa. Vamos a crear una clase que se va a llamar empresa, que va a tener dentro un arreglo de empleados. Ese va a ser su atributo. Entonces, voy a poner aquí las notas. A ver, aquí. Vamos a crear una clase, me la voy a poner aquí. Ya va a quedar todo revuelto aquí. Bueno, aquí cabe. Vamos a poner una clase. Esto no es porque me lo pida el usuario, ¿eh? Esto ya es una cuestión de que yo lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a tratar los objetos empleado, pero dentro de otra clase vamos a encapsular el arreglo. Entonces, bueno, aquí voy a poner, aquí sería el nombre de la clase. Lo único que va a tener nuestra clase como atributo es un arreglo de empleados. ¿Cómo pondríamos así? Sería de esta manera. Y luego
El arreglo lo voy a llamar lista, así como el arreglo. ¿Así? ¿De qué tipos de elementos va a tener esa lista? ¿Enteros, dobles o qué va a tener? O sea, voy a crear una empresa y dentro de la empresa pues voy a tener un arreglo de empleados. ¿Qué tipo de datos sería ese arreglo? Pues, string. O sea, voy a guardar puros nombres. ¿De qué tipo de objeto? Sí son objetos, pero ¿de qué tipo? A ver si se está escuchando lo que estoy diciendo. A ver, voy a crear una empresa y la empresa va a tener un grupo de empleados. Ese grupo de empleados lo voy a manejar con un arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo va a ser mi arreglo? ¿Sí? O sea, yo voy a tener puros nombres ahí en la empresa, no voy a tener. ¿Voy a tener qué? A ver, voy a crear una empresa con 10 empleados. Y los 10 empleados los voy a tener en un arreglo. Cada empleado va a tener su nombre, sueldo. Y ese es el arreglo. ¿De qué tipo de datos va a ser mi arreglo? No. Voy a tener una empresa con 10 empleados. Y ese es mi arreglo de empleados. Pues, ¿de qué tipo? A ver, ¿de qué tipo es mi... me voy al botón ordenar. ¿De qué tipo es este arreglo? ¿Qué tipo de datos tiene mi arreglo? ¿No? Analicen la sintaxis de la declaración del arreglo. O sea, ¿de dónde sacan el int o el doble? Es empleado. Es que o sea, la pregunta no, por eso les digo, no son capciosas. Si yo voy a tener una empresa con empleados y los empleados los voy a manejar en un arreglo, el arreglo es objetos de la clase empleado. ¿Sí? Aquí está. Tengo un arreglo. Buenos días. Tengo un arreglo. Estos corchetes me indican que es un arreglo. Es de la clase empleado. Entonces, en el diagrama, yo aquí le voy a decir, vamos a tener una lista de... No le voy a poner empleados, ¿verdad? No, así, ¿verdad? No, empleado porque la clase se llama empleado. Eso me está indicando que lista es un arreglo cuyos elementos son empleados, ¿sí? Y va a tener como métodos ordenar sueldo. Ahora sí puedo aplicarle sumas, promedios, porque la clase se va a encargar de manipular un grupo de empleados y los empleados sí pueden sumar su sueldo, sus horas extras, sueldo. Este no va a regresar nada, no va a regresar un doble, es nada más ordenar. Y luego a lo mejor uno que diga alfabético. Y va a tener otro método que va a ser mostrar. Y ahí dentro del método mostrar vamos a poner sumas, promedios. La idea es descargarle código al frame y pasárselo a la clase. Esta clase se va a llamar empresa. ¿Así? Entonces, vamos a crear una versión del frame en donde vamos a agregar una clase que se llama empresa. La empresa es la que se va a encargar de manipular el arreglo de empleados y el frame pues ya no va a ordenar, ya no va, porque el frame nada más va a mandar llamar esos métodos. Claro que tiene que alimentar el arreglo de empleados, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a crear esa, miren, para no crear más proyectos, es más, sí, pues vamos a crearlos. Voy a crear otro proyecto, copia de este. Voy a crear un proyecto que se va a llamar, lo podríamos hacer dentro del mismo, pero para que quede bien clara la división de una versión y otra, lo voy a hacer en otro proyecto. Se va a llamar PA 2023, estamos hoy a 302, aplicación nómina encapsulado. El encapsulado se refiere al arreglo. En realidad, todas las clases encapsulan algo. La clase empleado encapsula nombre, sueldo diario, días trabajados. Aquí a lo que me refiero el encapsulado es que vamos a encapsular un arreglo de empleados.
Ok, entonces, pero vamos a copiar prácticamente todo lo que tenemos en el otro proyecto. Entonces voy a tomar la clase empleado, la clase el frame y nombres, y lo voy a copiar. Oh, lo voy a copiar y lo voy a pegar con refactor en el nuevo proyecto. Aquí en el paquete que está aquí. Botón derecho, pegar con refactor. Ya, voy a copiar los tres, ¿sí? A ver, ahí ya se ve. Copiamos la clase empleado, la clase JFrame, porque es una clase a final de cuentas, la clase de nombres. Ya copié. Es como si hubiera copiado el proyecto. ¿Sí? Bueno, y aquí le vamos a agregar la clase de empleado. Ya me voy a olvidar de este. Lo voy a poner así. Ya me voy a ubicar en el encapsulado que empezamos hoy. Bueno, vamos a agregar una clase que se va a llamar empresa. ¿Por qué no puse el programa de asignación? Porque a algunos les va a tocar la primera versión y a otros les va a tocar la versión encapsulado. ¿Sí? Y si lo pongo desde ayer la asignación, a quien no le toque el encapsulado, pues menos caso me va a hacer ahorita. ¿Sí? Bueno, entonces, la clase empresa, bueno, ya la pusimos, va a tener solo un atributo. Va a tener un arreglo de empleados que le voy a llamar, el arreglo se va a llamar lista. El tipo de datos del arreglo, los elementos que tiene son empleados. ¿Sí? ¿Vale? Y vamos a poner, si es un poco diferente el manejo que le vamos a dar a los atributos, más bien a los métodos, al get, al set, un poco diferente a como lo hemos venido haciendo, porque es la primera vez que ponemos como atributo de la clase un arreglo. Y bueno, entonces voy a poner un constructor. Dos constructores. No voy a generar nada por inserción de código, lo voy a teclear todo. Empresa. Cuando este arreglo ahorita no tiene ningún elemento. ¿Sí? La dimensión del arreglo se la vamos a dar en el constructor. Entonces le voy a poner lista es igual a new empleado. ¿Por qué 5? Porque yo digo que una empresa por default va a tener 5 empleados. Ahora acuérdense, empleado es un objeto o es una clase, pues, de la cual se van a derivar objetos. Cuando creamos un arreglo de una clase, los elementos son nulos. Aparte hay que crear los objetos para ponerlos en el arreglo. Bueno, entonces, quiere decir que aquí estamos creamos un arreglo lista de 5 referencias nulas de objetos empleados. Creamos el arreglo lista de 5 referencias nulas de objetos empleados. O sea, es como si yo estuviera ahorita diciendo, voy a crear una empresa con este constructor de 5, va a tener 5 empleados, pero todavía no los tiene. Nada más voy a dar espacio para 5 empleados. Cuando se crean los empleados es cuando ya los contrato. Bueno, entonces vamos a poner otro constructor. Este va a recibir nada más un entero, que viene siendo el número de empleados que tendría la empresa. Bueno, entonces aquí le vamos a decir, lista es igual a new empleado n. El primer constructor crea con 5 referencias nulas. El segundo constructor crea n referencias nulas. Todavía no están los empleados. En algún momento se tiene que crear el empleado. Pásale.
Luego, voy a métodos getSet. Fíjense, ¿qué es lo más parecido que tenemos en el visual para manejar un arreglo? ¿Qué componente es el que usamos para manejar un arreglo en visual? La tabla, el JTable, ¿sí? ¿Cómo llega un elemento a la tabla del JTable? Con un set, ¿no? Set me pide el valor y como la tabla es un arreglo de 2 dimensiones, me pide 2 posiciones, las 2 dimensiones, renglón y columna. ¿Y cómo le hago para obtener un valor del JTable? Con un getValue, que nada más me pide dos datos, renglón y columna, ¿sí? Bueno, estos get y set se tienen que comportar muy parecidos al getValue y al setValue. Nada más que pues este es un arreglo que no es visual, no tiene una representación visual. Entonces vamos a poner nuestro método get. Lo que va a obtener es un empleado, entonces se va a llamar getEmpleado. Este es similar al getValueAdd. Hasta ahorita los métodos get no le habíamos puesto parámetros, pero en este caso es necesario porque hay que indicarle de todo el arreglo de la lista cuál es el que me quiero traer, cuál es el que quiero obtener. Y aquí le tenemos que poner un posición. ¿Sí? No, si fueran si fuera una tabla, una matriz de empleados, podemos tener una matriz de empleados. Pues yo le tendría que decir qué renglón y qué columna, pero como es una sola dimensión nuestro arreglo, nada más le digo de qué posición. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es vamos a regresar del arreglo lista lo que esté en la posición marcada por el... ¿Sí? Ah, es que aquí me faltó qué tipo de dato va a regresar. A ver, si nuestros elementos de la lista son empleados, el getEmpleado me va a regresar un elemento de esa lista. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? Empleado, ¿va? Empleado. Entonces, este método, vamos a ponerlo aquí, similar al getValueAdd del JTable. ¿Sí? Nada más que qué tipo de dato me regresa el JTable, el getValueAdd. ¿Se acuerdan? Object, ¿verdad? Me regresa object. Ok, aquí me regresa un empleado porque mi lista es de empleados. Bueno, entonces vamos a poner ahora el método set. Los métodos set no regresan nada. Va a poner un empleado, por eso se va a llamar set empleado. Y este va a ser similar al set value add del JTable. El set value add del JTable recibe 3 parámetros. El valor que va a poner y en qué posición. Ahí son 2 porque son renglón y columna, ya que es una tabla. Pero como aquí es una lista, es un arreglo unidimensional, nada más va a recibir 2 parámetros. El valor, o sea, el empleado que va a poner y en qué posición lo va a poner. Entonces, vamos a decirle aquí, va a recibir una referencia de un empleado. Le voy a poner aquí emp. Y va a recibir la posición. Es como el set value add, más que ese pues requiere 2 posiciones, renglón y columna, por eso son 3 parámetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues le vamos a decir que a la lista, en la posición marcada por el parámetro, le vamos a asignar el empleado que llegó como valor. Recibe un empleado, en realidad no recibe el objeto, recibe la referencia, la dirección de donde está el objeto. Entonces, recibe y en qué posición. Con esto la aplicación va a generar los objetos empleado y con el método setEmpleado los va a ir poniendo dentro de la empresa. Ok, bueno. Vamos a poner ahora el ordenamiento. No voy a poner el método toString, ¿sí? Vamos a poner aquí métodos de proceso.
Bueno, voy a poner el ordenamiento por sueldo. No va a regresar nada. Lo que va a hacer este método es tomar el arreglo y ordenarlo. ¿Sí? Entonces void ordenar sueldo. No va a recibir ningún parámetro, pero ese código ya lo tenemos. Ya lo tenemos en el botón sueldo. Mire, me voy a ir a bueno, voy a cerrar estos porque luego nos podemos confundir. Estoy en el encapsulado, ¿sí? Bueno, entonces me voy aquí en el encapsulado, que por cierto, en el frame, lo primero que voy a hacer en el frame es ponerle aquí un letrerote que diga encapsulado, para no confundirme que estoy ejecutando el otro, porque van a ser, para el usuario final, van a ser exactamente lo mismo. Nada más que internamente lo van a manejar diferente. Entonces, voy a poner aquí una etiqueta que diga versión arreglo encapsulado. Bueno, le voy a poner un poquito más grande. Tal vez ponerle aquí un 24. Ah, caray, no le di enter. Versión. Así. Y bueno, lo voy a poner en negritas. Negritas y en rojo para que se... El foreground lo va a poner en rojo. Para que no quede duda que estamos ejecutando la versión con arreglo encapsulado. ¿Sí? Bueno, entonces, la clase la estamos preparando para quitarle código al frame. La idea de esta versión es que lo que tenga que ver con los elementos del arreglo lo haga la clase empresa en lugar de que lo hagan los botones del frame. Bueno, entonces me voy a ir aquí al código, o más bien al botón ordenar por sueldo, aquí, y voy a copiar el ordenamiento. Así tal cual lo voy a copiar. Inclusive por eso le puse como nombre al arreglo lista para que coincidiera con este. Bueno, lo tomo y lo voy a copiar en la clase empresa en donde dice ordenar por sueldo. Y no le voy a tener que cambiar nada. Salud. No le voy a tener que cambiar nada. Porque el arreglo se llama lista y lo que hace este arreglo es ordenar por sueldo. Lo ordena descendente. ¿Sí? Acuérdense que el descendente es cuando aquí le ponemos menor que en lugar de mayor que. Bueno, voy a agregar otro método que sería alfabético. Va a ser el ordenamiento alfabético. O sea, nuestra clase empresa tiene dentro como un atributo, como datos, tiene un arreglo de empleados. Y con ese arreglo, pues puede hacer operaciones que se hacen con un arreglo. Ok, alfabeto. Entonces, esto del botón ordenar por sueldo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo. Ahora, ¿de dónde lo voy a copiar? Del botón ordenar alfabético. Entonces, me voy a ir acá al diseño. Ah, no. Al código del botón ordenar alfabético. Y donde esté el ordenamiento alfabético, aquí lo voy a tomar. Este es el ordenamiento alfabético y lo voy a copiar acá en la empresa. Claro, lo estamos haciendo con otra versión. Yo sé que en sentido práctico pues ya nos tendría caso porque pues ya lo tenemos, pero lo estamos haciendo de otra forma. Ok, bueno, la idea es que los botones ya del frame van a tener menos código porque algunas de las operaciones o de proceso lo vamos a hacer a través de la clase empresa. Bueno, entonces nos faltaría un método para que mostrara toda la información del arreglo. Ok, entonces voy a poner aquí un método. Salud. Sí. Que lo que va a hacer es mostrar.
va a mostrar pues los elementos del arreglo, pero los va a mostrar en un JTable. Bueno, entonces voy a copiar esta parte de mostrar, lo voy a copiar del botón calcular, porque de ahí es donde mostramos, ¿no? Pues más, tal vez lo voy a copiar mejor del botón ordenar. Vamos a ver de cuál nos conviene. Voy a tomar del frame, aquí mismo. Creo que esto está bien. Aquí. Del botón del ordenamiento alfabético. De aquí, esta parte es la que toma el arreglo y lo muestra en el JTable, ¿no? Ok, entonces, lo voy a tomar de aquí. Así. Lo voy a llevar a la clase empresa y aquí en mostrar lo voy a copiar. Va a marcar muchos errores. No importa, ahorita los arreglamos. ¿Qué es lo que va a hacer este código? Va a tomar los datos del arreglo y los va a poner en el JTable. Pero los va a poner todos, ¿verdad? Tanto los atributos como los cálculos. Más que los cálculos los pone formateados. Tal vez lo que nos falte es poner los totales. Vamos a poner los totales y los totales sí los tenemos que tomar del botón calcular. A ver, me voy a regresar al frame, al botón calcular. Aquí está. Y voy a tomar esta parte de totales. ¿Sí? La voy a copiar. Estos son los totales. Entonces me voy a la clase empresa. Lo vamos a copiar aquí. Después del ciclo que pone todos los datos. Aquí. A ver, aquí. Aquí voy a poner pues los totales. Estamos en el método mostrar. Luego me pide el JTable empleados. Está marcando error por muchas cosas, ¿no? Bueno. Me faltan también, vamos a empezar a corregir estos errores, ¿sí? A ver, los primeros, los más visibles tal vez sean el manejo de las tablas. ¿Por qué me marca error el JTable empleados si sí existe en el proyecto, el JTable empleado? Existe en el proyecto, pero es un atributo del frame. O sea, este JTable empleados es un atributo del frame, aquí está abajo. Por lo tanto, aquí está JTable empleados, ¿sí? Por lo tanto, solo puede usarse dentro del frame. Si lo quiero usar en otra clase, tengo que enviar una referencia de ese objeto. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es, ¿cuántos JTable necesito? Dos, el de empleados y el total, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a enviar como parámetros a este método un JTable. ¿De qué clase es el JTable empleados y JTable totales? ¿Cuál es su clase? Esas son las referencias, pero ¿cómo se llama su clase? Ah, pues lo checamos. A ver, dígame cómo se llama la clase del JTable empleados y del JTable. ¿No? Ahí está la clase. ¿No? La clase. A ver, si yo pongo empleado X, pues X su clase es empleado. Ahí dice. A ver, ¿cuál es la clase? Todos los labels es JTable. Esta es la clase. Este es el objeto. ¿Cuántas etiquetas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 5 objetos de la clase JLabel. Nada más que nosotros no los creamos, los crea NetBeans allá con el método initComponents. Bueno, entonces acá en esto necesito dos objetos de la clase JTable. Tal vez ya no le voy a llamar JTable empleados, nada más para reforzar el hecho de que no tienen que llamarse igual. Le voy a llamar tabla empleados. ¿Sí? Y voy a requerir otra tabla, JTable, tabla totales. Así se van a llamar, ¿sí? ¿Qué me dice aquí? ¿Qué es lo primero que me dice? Pues que el JTable es una librería que tengo que agregar. El JTable ya viene agregado en el frame, pero aquí no estamos en el frame. Sí estamos en el mismo proyecto, pero no estamos en el frame. Entonces hay que agregar la librería. Agregamos la librería. Que la librería no es, ya la agregó acá, ¿eh? La librería no es otra cosa que lo que sale antes del nombre de la clase. Esta es la librería, ¿verdad?
Bueno, entonces ya pudimos tener como parámetros dos JTable, el de los empleados y el de los totales. Entonces le voy a cambiar aquí. ¿Cómo va a decir? En lugar de JTable, va a decir tabla. Tabla, tabla, porque así se llaman mi parámetro, tabla. ¿Así? Todas estas son tabla empleados. Lo que estamos haciendo es traernos una referencia del JTable que está en el frame. O sea, no puedo crear otro JTable aquí porque no sería el mismo que está en el frame. Necesito traerme el que está en el frame. Por eso me lo van a enviar como una referencia ahí en el parámetro. Aquí tabla, empleados, tabla. ¿Y acá cómo sería? Tabla totales, ¿no? Sí es el mismo JTable del frame, pero en el frame se llama JTable totales. Aquí en mi método se llama tabla totales. Bueno, entonces me falta todo esto, total horas extras, me falta todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan en dónde lo declaramos? Ah, me falta el DF pues lo voy a declarar aquí mismo. El DF sería decimal, estamos quitándole los errores, ¿verdad? Decimal format DF es igual a new, me lo podría traer de allá, pero pues se me hizo más rápido ponerlo aquí. Creo que pusimos algo como esto, un gatito, coma, tres gatitos, coma, dos gatitos y un 0.00. Así lo pusimos, ¿verdad? Y bueno, vamos a agregar la librería, porque el decimal format también lo habíamos declarado en la clase JFrame, pero no lo tenemos en la clase empresa. Son clases diferentes aunque sean del mismo proyecto. Bueno, entonces aquí ya está DF. Lo que está marcando errores ahora, pues son los totales que no hemos calculado aquí. Bueno, entonces, esos totales, si recuerdan, los tenemos en el frame, en el botón calcular. Aquí está el botón calcular. Voy a tomar estos. Lo voy a copiar de aquí. Me voy a ir a la clase empresa. Es el botón calcular. La clase empresa. Y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Este es para inicializarlos. Acá ya no va a marcar error, pero obviamente que si lo dejo así, pues me va a marcar puros ceros. Falta incrementarlo aquí. Entonces me voy al mismo frame y acá es donde los vamos incrementando, ¿no? Aquí. Aquí. Lo voy a copiar de aquí y me lo voy a llevar acá y lo voy a poner dentro del ciclo porque tiene que incrementar con cada. Acá se inicializaron y acá se van incrementando. Desde luego, en el botón calcular pusimos el objeto que creamos se llamaba X, la referencia, pero aquí, pues lo que le vamos a, ya el objeto no es X, el objeto es un elemento del arreglo. Entonces aquí en lugar de la X le voy a poner lista subíndice I, o subíndice R, así, ¿sí? En lugar de la X. Lista subíndice R. Ahí está. Bueno, ya está nuestro método calcular. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, ¿cómo quedó esto? La inicialización es antes del ciclo. Dentro del ciclo, el ciclo inicialmente fue para poner los datos en el JTable y luego ya le agregamos la acumulación de los totales y al final del ciclo, dentro del mismo método,
pusimos en la tabla de totales ese resultado, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos más o menos la base de nuestra clase. Casi todo el código que nos trajimos a la clase, pues lo vamos a tener que quitar del frame. Entonces, la idea es que el frame, pues se le vamos a quitar mucho código al frame. Y ustedes dicen, pues qué caso tiene, pues si lo quitamos de un lado y lo pusimos en otro. Pues sí, pero se imaginan que no fuera la misma persona quien hizo la clase de empresa que hizo el frame. O sea, no van a tener el mismo trabajo. Lo que hagamos dentro de los objetos, pues eso lo va a liberar en la aplicación. Esa es una de las ideas, de que la aplicación se base o los objetos los utilice para resolver los problemas. Entonces, fíjense, vamos a hacer esto. Voy a ir ahora al frame y vamos a empezar por el botón calcular. Es el primero que va. El aleatorio ese no cambia, si no tiene que ver que hayamos encapsulado el arreglo o no. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ya no necesito eso. Ya estoy en el frame. Ya no necesito esto. Esto, ¿sí? A ver, ¿en qué parte te marca el error? ¿En la clase? A ver. A ver, dale para ver. Es JTable con mayúscula, ¿eh? La J es con mayúscula. ¿Sí? Porque es clase, la clase. Con mayúscula y acá también. Y hay que agregar la librería, por eso no te la había pedido que la agregaras. A ver, dale. ¿Esa? ¿Sí? Mande. Bueno, mira, el problema es este. Bueno, es el mismo que ella. A lo mejor otros lo tienen, ¿eh? A ver, chavos. Me voy a poner aquí en el frame. ¿Cómo me dijeron que se llama la clase del JTable? Aquí está el acordeón. JTable. ¿Sí se fijan que está con mayúscula? ¿Sí? Porque es clase. O sea, es una clase y está con mayúscula. Entonces, a la hora de que hicimos aquí lo de la empresa, algunos, bueno, ya me di cuenta de dos, le pusieron aquí la J con minúscula. Entonces, no se las tomó como una clase, se las tomó como una variable. Es con mayúscula aquí y J acá. En el momento en que le ponga J mayúscula, les va a pedir que agreguen la librería. Entonces, por favor, agreguen la librería. ¿Sí? Por eso no les estaba, no les estaba reconociendo algunos métodos del JTable. No, porque es algo que ya está definido. En primer lugar, porque el JTable es una clase y por estándar Java las maneja con mayúscula, pero sobre todo es porque ya existe la clase, no le puedo poner de otra forma. Todas las clases empiezan con mayúscula, todas las clases, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a regresar al frame. Dijimos que estamos en el botón calcular. Bueno, entonces en el botón calcular ya le quitamos todas las valores iniciales, ¿sí? Bueno, esto sí lo necesito, crear el objeto. Pero como lo voy a poner en el arreglo, entonces sí necesitamos que sea un objeto diferente en cada vuelta del ciclo, porque ya ahora la información se la vamos a pasar a la clase a empresa para que él haga todos los procesos del arreglo. Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, este empleado lo voy a poner aquí dentro, aquí, porque ahora sí necesito, aunque sea el calcular, necesito que cada empleado ocupe una posición individual en el arreglo. Y voy a crear un objeto de la clase empresa. ¿Sí? Voy a crear un objeto de la clase empresa. Entonces sería empresa. ¿Qué empresa les gusta? Tesla. Ahora que está de moda. ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos empleados va a tener Tesla? No, o sea, no el Tesla de Elon Musk, esta de aquí. ¿Cuántos va a tener? ¿De dónde voy a tomar ese dato? Del JTable. ¿Cuántos los renglones, verdad?
JTable empleados punto get row count. Estamos usando el segundo constructor. Oh. ¿Sí? Aquí no es paréntesis, es corchete. Ah, no, sí es paréntesis, sí es paréntesis. ¿Sí? Acuérdense que la clase empresa tiene dos constructores. ¿Sí? Tiene dos constructores y el que si usáramos el de default, me va a crear una empresa de 5 empleados, pero estamos usando este, le paso un entero, que es el número de renglones del JTable. Bueno, ya está. Y después de esto, lo que vamos a hacer, todo esto ya no lo voy a necesitar. Todo esto, nada. Tampoco esto no lo voy a necesitar. Lo único que necesito es crear los objetos y pasárselos a la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le voy a decir, ¿cómo se llama la empresa? Tesla, punto, y tiene un método que me permite poner un empleado en una posición. ¿Sí? Entonces le digo, Tesla.setEmpleado, me dice, ¿cuál empleado vas a poner y en qué posición? Le digo, voy a poner el empleado X en la posición R porque el renglón pues va cambiando del 0 al... ¿Así? Y después de esto, lo único que tengo que hacer es... Fíjense, todo lo que le quitamos al botón calcular. Lo único que nos interesó fue crear la empresa, el objeto. Y luego le dijimos cuántos empleados va a tener, los tomamos de los renglones de JTable. Después con un ciclo, por cada renglón creamos un objeto. Lo pusimos en la referencia X. Y ese objeto lo estamos poniendo dentro de la empresa a través del método setEmpleado. Y ya cuando tenemos todo eso, es que la empresa ya tiene todos los empleados que están en el JTable. Y ya nada más le voy a decir mostrar. Bueno, Tesla mostrar. Punto mostrar. Y me dice, tienes que enviarme el JTable donde van los datos de los empleados, el JTable de los totales. Aquí está. Ya está. ¿Sí? Bueno, eso mismo vamos a hacer. Prácticamente nada más vamos a copiar y pegar eso en los botones que ordenan. A ver, entonces, vamos a probar primero eso a ver si funciona. Nada más hemos cambiado el botón calcular. Claro que los otros botones siguen trabajando porque pues ahí ya tienen el código. Debe decir encapsulado, ¿eh? A ver, ahí está. Entonces, aleatorios, calcular. ¿Sí? Ya está. Vale. ¿Sí quedó? Ok. O sea, no vemos ningún cambio en la aplicación, en la ejecución. El cambio fue aquí, ¿verdad? A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto y lo voy a copiar a los botones de ordenamiento. A ver, voy a poner aquí todo esto. Puede ser otro objeto. A ver, y aquí en donde dice botón ordenamiento, todo esto ya no lo necesito. ¿Sí? Ya no lo necesito. Voy a borrar todo lo del ordenamiento, todo lo voy a borrar. Nada más lo primero. Del botón calcular. A ver, del botón calcular, lo copié todo lo del botón calcular. Todo. ¿Sí? A ver, así. Y luego me fui al ordenamiento. Ah, caray, este es el botón ordenar. No, este es el botón. Es que ya lo copié, ¿verdad? Ya lo copié. Ok, entonces voy a borrar todo lo que tenía el botón, todo. Lo voy a borrar primero si quieren. Lo voy a borrar todo. Porque ya todo esto lo sabe hacer la empresa.
Entonces, nada más yo me dediqué a crear la empresa. Ya no le voy a poner Tesla, le voy a poner Lala, no sé. Y acá pues sería Lala, ¿va? Bueno, si lo dejo así, pues va a quedar igual, ¿no? Pero ¿qué le voy a hacer antes de que lo muestre? Pues nada más lo voy a ordenar. Entonces le voy a poner Lala.ordenar sueldo. Se acabó. Le estamos quitando una gran cantidad de código para optimizarlo. O sea, si alguien va a hacer una aplicación de esto, pues yo creo que agradecería que existiera una clase que se llama empresa que haga todo eso. Si no lo encapsulamos, pues el ordenamiento, todo lo tenemos que hacer en el frame, ¿va? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá en el botón alfabético? Voy a borrar todo lo del botón alfabético, todo, todo, ¿sí? Y luego voy a copiar lo del botón, ordenar, ¿sí? Y luego lo voy a pegar acá. ¿Qué es lo único que le tengo que cambiar? Puede ser, lo puedo dejar igual. Bueno, vamos a poner el OXO, ¿sí? El OXO. Ya ven que OXO. ¿Pero qué le tengo que cambiar? No, de eso no tengo que cambiar nada. Nada más ordenar sueldo, ordenar, es el alfabético, ¿no? Bueno, ahorita ya no hubo tiempo, también vamos a hacer métodos para el mayor y el menor, pero ahorita ya no hubo tiempo. Pero aún así, ya le ahorramos mucho código al frame, porque los procesos que manipulan los empleados, como son los ordenamientos, y el mostrar los datos de los empleados, lo hace la clase empresa. Sí, pues, nada más deja probar. No va a ser que no funcione, ¿va? A ver, entonces, aleatorios, calcular, ordenar por sueldo, ordenar alfabético. Nada más nos falta modificar o poner un sueldo para el mayor y el menor. Bueno, no, ya está el descendente, es por sueldo, lo hace descendente. Bueno, entonces,